Por más que te encuentres amarrado en tus manos. Yo recuerdo que me llevaban en una trafi y en esa trafi estaba esposado. Y empiezo a llorar porque veo las esposas en mis manos, veo la esposa en mis pies. Y siento que con la esposa en mis pies, en mis manos, que me llevaban a la cárcel, un gemido dentro de mi corazón. Un gemido que había alguien que me estaba esperando. ¿Qué quiero decir? No importa la circunstancia que se encuentre el hijo, esposado. Desde ahí pude gemir, porque tu espíritu se conecta al Padre, porque tu perfume se conecta al Padre, porque extrañas al Padre y porque quiere estar con el Padre. Y en ese momento empiezo a hablar con el Padre. Padre, por más que esté esposado, que estoy yendo a una cárcel, yo solamente te pido que me ayudes. Me equivoqué. Hice malas cosas. Acá estoy. No sé a dónde voy. No sé si voy a estar vivo. Pero solamente yo quiero estar contigo. Por eso en esta mañana, Ale, no sé si te acordás vos, el momento de oscuridad tuyo. Vos contabas muchas veces tu testimonio y decías que a causa de una brujería, a causa de tu familia que vendía droga, a causa de las problemáticas dentro de tu casa, siempre el Padre estuvo ahí cerca. Así. Porque el flagelo de la adicción, el flagelo de la falta de amor, la paternidad dentro de tu casa y la decadencia de Dios te llevó a pensar en el Padre en un momento. Sí, fue de esa manera que yo lo conocí y conocí el amor del Señor. Vos contabas que tus padres vendían drogas, que Sí, tu casa era un infierno, que había sí. discusiones, había peleas. No estaba el amor del Padre. No, como le iba a contar, fue muy duro o sea, yo comencé a vivir porque ellos tampoco habían recibido ese amor de sus padres. Cuando yo los escucho y me siento con ellos, después de que sí que en mi casa lo que había era venta de droga, no había un grado tan alto, pero ya el diablo ya había eh, entrado a mi casa. Y yo me acuerdo que gente o sea, todos corrían para ese lugar y me acuerdo que robaban y se metían para mi casa o hacían algo y se metían para mi casa. Pasaba algo en el barrio y allanamiento a mi casa. Nos daban vuelta todo y era... y yo, me pongo yo como pródigo, como hijo, yo estaba perdido totalmente, como siempre cuento, estaba perdido totalmente en donde no tenía un freno, me venían, me hablaban quizás, pero yo le hacía oído sordo. Creo que a los 14 años ya estaba muy perdido. Yo entro en un proceso en donde hacemos un pacto con la misma droga y a partir de ese día mi vida empezó a ser totalmente distinta porque a través de ese pacto yo caigo en cama, después me levanto un poco, buscando la ayuda de Dios, obviamente, venían pastores, hermanos que me venían a ayudar, gente que dijo que no, pastores que hoy me dicen que no podían llegar, hermanos que no podían llegar, y gente que Dios la usaba. Yo nunca pude llegar, me dice, nunca pude llegar a tu casa. Imagínate la influencia del diablo que estaba gobernando mi casa. Y yo me acuerdo que lo único que hacía era llorar, Claudio. Lo único que hacía era llorar por todo lo que me estaba pasando, todo lo que estaba viviendo. No pensaba que iba a terminar de esa forma, porque
yo llegaron días que no quería ya consumir más. Porque es más, consumíamos cualquier cosa, porque eso no era droga. Y así entré en ese proceso en donde sí estaba muy perdido en las calles, me respetaban, siempre pasaba algo, me buscaban a mí. Pero yo cuando llegaba a mi casa, nada me llenaba. Necesitaba amor, necesitaba un abrazo. Me acuerdo que un hermano se me acercó, cuando yo comencé el camino, se me acercó, me dio un abrazo. Yo cuando me da el abrazo, yo lo saco, le digo. Y me puse a llorar. Me puse a llorar porque me dice, ¿qué te pasa? No, le digo, yo nunca, o sea, en mi casa no estaba eso. El abrazo, el sentarnos un rato para hablar. Pero cuando comencé el camino, el Señor empezó a sanar mi corazón, mi vida, y empecé a hacer, que yo quiero eso, lo que vos estás haciéndole. Y yo sentía como el rechazo de la gente y el miedo, porque la gente te empieza a tener miedo por lo que está haciendo. Y hoy el cambio y la transformación, y pude experimentar también ese arrepentimiento, porque era una persona muy orgullosa. Había mucho orgullo en mí que no me dejaba sanar, no me dejaba seguir. Hasta que un día dije esto, yo tengo que cambiar, mi vida tiene que cambiar, mi vida tiene que ser diferente. Y empecé a buscar a eso. Me acuerdo que pasados los días, dando un poco lo que pasé, pasando los días, bueno, conozco al Señor y empiezo a caminar con Él, y mi vida, empezó a cambiar de una manera que me empecé a esforzar como joven. Yo sabía que me tenía que esforzar, yo sabía que tenía que buscar una salida, rehabilitarme de una manera, de una forma. Empecé a buscar, por eso, decirle al que está del otro lado que hay una salida, hay una forma. Y hay un cambio, donde uno rompe con el orgullo, con la vanagloria, con lo que nos afectó a nosotros en la infancia. Porque yo decía, si a mí me dolían, yo también iba a doler. Si a mí me tiraban, yo también iba a tirar, y esa era lo que yo llevaba adentro. ¿Por qué? Porque tenía un vacío en mi corazón. Y por eso me hacía infrenable. Y yo me acuerdo que en ese tiempo estaba el tiempo en donde desaparecieron varios jóvenes del barrio, de barrios vecinos, desaparecieron, lo hacían desaparecer. Y en ese tiempo Dios me estaba llamando. Y yo acepté el llamado. Dije, bueno, dejo todo, dejé las drogas, dejé las armas, dejé todo lo que tenía al alcance, y empecé a buscar ese cambio de transformación. Mi viejo un día se me acercó, cuando yo empecé a caminar, me decía, vos estás re loco. Y yo cruzaba por mi casa y venía de la iglesia y estaban todos ahí vendiendo droga, de joda, y yo lloraba y me metía a mi casa y empezaba a llorar y a orar y a pedirle al Señor que los cambie, los transforme. Y así también, mucho más de 30 jóvenes, me acuerdo que yo los pude acercar, pero primero hubo un tiempo en donde Dios procesó mi vida, donde Dios empezó a trabajar conmigo, y le decía sí en todo, aunque había lágrimas, aunque no me sentía perdonado. Y el Señor 3 veces me dijo, como a Pedro, yo ya te perdoné, de diferentes formas, pero yo ya te perdoné. En 3 momentos muy clave que yo me sentía condenado y acusado, el Señor me decía, yo ya te perdoné. Viviendo el proceso dentro de tu casa, a la cual tu padre adicto, tu madre adicta, todos tus amigos en la puerta de tu casa, tus hermanos, y vos como valiente tomaba la Biblia y te iba a la iglesia. Sí. Sin embargo, para los que no saben lo que es un pasillo, él vive en un pasillo, y al salir del pasillo se juntan todos jóvenes, se junta el barrio, por ahí los chicos a tomar, a beber, a fumar marihuana, a fumar cigarrillo. Es como un junte, amistades, y en medio de toda esa oscuridad
en medio de todo, esa, digamos, rotura y decadencia familiar y afectuosa de los más queridos que estaban allí, llegó la voz del Padre a tu casa, llegó el Abba. Porque por la ignorancia de tu padre, por el vacío que tenía vos, por la falta de amor, la falta de comprensión, pero la falta de Dios, en ese callejón sin salida, en esos dolores de una vida que te tocó llevarla sin un padre y tener tu familia adicta y que todo consuman en esa casa. En medio de todo eso, llegó Abba para hablarte, para enamorarte, para romper maldiciones. Y mientras todos se te reían, vos le seguías predicando, vos le seguías hablando. Sí, amigo. Eso fue lo que también provoca ese cambio y ese arrepentimiento, porque uno lo único que quiere hacer es impartir de lo que uno estaba recibiendo. Yo estaba recibiendo ese abrazo, como hablaba, esa paternidad, y le quería hablar a todos. Me acuerdo que se juntaron unos chicos y habíamos ido a un evento en la cancha de Newell, y los llevamos a todos los chicos y dice, esto nunca lo vivimos, nunca lo pudimos experimentar, nunca pudimos salir todos juntos y mirá dónde nos encontramos todos, dónde pudimos salir todos a un evento cristiano. ¿Y te acordás un poco cómo conociste a Claudito Alejandro Báez? ¿Cómo llegaste? Sí, sí, me acuerdo que a Claudio lo conocí, que hoy es un amigo y un ejemplo para mí. Mucho, en el tiempo que yo lo conocí a él estaba con todo el fuego, peor que ahora. Pero impartía eso que... Yo me acuerdo que te conocí en el estudio bíblico. Ah, Manuel. estábamos juntos en el estudio. Sí, ahí estábamos. Estudiábamos nosotros, para los que no saben, estudien. Nosotros estudiábamos, yo me tomaba 2 colectivos, así que la gente los pasajeros los volvían locos, te imaginas, vos les predicaba todo, ya se bajaban antes que lleguen, porque entonces ya sabían que subían el colectivo y se bajaban todos por la duda, los volvía locos en el colectivo. Y en el estudio bíblico nos conocimos. Sí. Ahí nos conocimos en el estudio y me acuerdo que él hizo algo hiciste conmigo. Yo era chico, o sea, no tenía un trabajo o algo. Yo me había anotado y me habían pagado el estudio. Y un día yo no tenía para el cole, justo no había un amigo una familia amiga que siempre me llevaba, que me alentaba para estudiar. No fue. Y yo me fui igual, agarré, me tomé un colectivo y me fui igual. Y me acuerdo que vos me diste una ofrenda. Y yo digo, pero no me conoce, ni sabe mi necesidad y me está dando. Y me había dado, creo que eran en ese tiempo 20 pesos. Hoy no sé cuántos dólares son. Pero ese día me marcó y me iba llorando a mi casa. Y ahí fuimos... Y ahí yo me estaba despojando un poco de las ropas, iba todo con ropa ancha y fue, la verdad que fue una bendición. Flogger ese tiempo, Es terrible. Y después me acuerdo que me invitaste así de la nada a Entre Ríos, cuando fuiste a predicar Entre Ríos. ¿Querés ir conmigo a Entre Ríos? Me dice. Sí, ahí ya, o sea, ya nos estábamos conociendo y eso fue cosas que me marcaron a mí como persona, porque el corazón y la pasión que tenía, o sea, por las almas, por las vidas, era lo que yo estaba buscando. Y eso lo que impartió en mi vida, lo que impartiste vos en mi vida, eso lo llevé. Y vos fíjate que en pandemia no nos frenamos. Muchas veces pensamos que los pródigos son aquellos que viven perdidamente. Son aquellos que toman una decisión de irse lejos, kilómetros, con su bolsito, como un misionero, como un loco de ruta, se fue de casa, ese es un pródigo. Se fue, malgastó, vivió perdidamente, anduvo en las noches, viene con olor, viene con hambre, viene desgastado, roto de la vida, pero hay pródigos que todavía se sienten condenados y no están fuera de la casa.
Hay pródigos que están en pecado y están dentro. Hay pródigos que no sienten el amor de Dios. Hay pródigos que sirven, pero no conocen al Abba. No conocen la caricia de Abba. No conocen el amor de Abba. Como Saulo de Tarso, era un hombre religioso que conocía la ley, los 10 mandamientos de Moisés, mataba por la ley, pero de repente se le cruzó Jesucristo en el camino a Damasco y tuvo un encuentro. Hay gente que necesita un encuentro con Abba. Ya no somos esclavos, ya somos hijos. Amén. Y que nuestro espíritu clama, Abba. Queremos decirle a aquellos que están dentro, como decía este joven, no te sientas condenado, no te sientas acusado. Como Pablo llegó a una ciudad donde todos hacían milagros, todos se bautizaban. Pero Pablo le dice, ustedes aquí conocen al Espíritu Santo, nunca, no hablaron del Espíritu, nunca tuvimos una experiencia con el Espíritu Santo. Entonces Pablo impuso las manos y empezaron todos a recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes qué quiero decirte? Pródigo es aquel que todavía no ha sentido la experiencia del Espíritu Santo. Puedes tener un protocolo, puedes tener la corbata, puedes ser el portero de la iglesia, pero estás viviendo pródigamente, porque estás viviendo separado del amor de Dios. Es porque estás viendo la necesidad y no actúas. Pudiendo hacer lo bueno y no haciéndolo es pecado. Porque no puedes abrazar, porque te sientes duro. No puedo perdonar a mi líder que me lastimó, que no me tuvo en cuenta. Eres religioso, eres un fariseo dentro de la casa, pero el Padre te está diciendo, quiero abrazarte, quiero amarte, quiero darte ternura y quiero decirte, todo lo mío es tuyo, hijo. Qué lindo es esto, saber, es que necesitamos sentir el amor del Padre, amigo. No importa cuál sea la problemática. Gloria a Dios. Sí, yo creo que hay que volver a casa porque nunca estamos, o sea, si estamos lejos tenemos que volver, tenemos que regresar. No nos pasa a nosotros que por ahí hay situaciones que nos confrontan y estamos dentro de la casa. Situaciones que nos golpea el corazón y estamos dentro de la casa y nos sentimos fríos. No actuamos. Uh-huh. Y dice Daniel que el pueblo que ama a Dios actuará. Y no actuamos, no accionamos. Nos sentimos congelados, fríos, sin fuego, sin pasión, sin amor, sin compasión, sin misericordia. Por eso habla la palabra de los deudores, que los verdugos vinieron a matarlos. ¿Por qué? Porque no podía usar misericordia con el prójimo, con el que le debía. Y ahí es donde tenemos un corazón pródigo, hermanos. Pródigo no es aquel que malgasta solamente, sino que tiene un corazón que lo está malgastando y está viviendo perdidamente. Qué lindo es todo esto. Qué gran bendición. Sí. Queremos decirte, es el momento que regreses. Es la mañana de tu regreso. El otro día estaba en Tigre, capital, Buenos Aires, hermanos, y mando un audio en un lugar donde se ve que había feria. De repente mando un audio y allí veo un chico que se acerca y me dice, empecé a sentir algo cuando vos estabas hablando. Y me empecé a acercar acá. Me empecé a acercar acá porque hay algo. Era un pródigo. Y me dice, ¿puedo orar por mí? Le puse la mano y empezamos a orar en medio de toda una feria. La gente pasaba, se reía, otro tirando las cartas, otro haciendo una brujería ahí. Pero en medio de todo eso, había un hijo que estaba sintiendo el amor de Dios. No importa en dónde estés. Es el momento de tu regreso. El Señor, bueno, transforma mi vida y empieza también a
a transformar todo el entorno, que estaba todo perdido. Mi mamá que era, o sea, ella fumaba, mi papá que era adicto a las drogas, yo también que estaba perdido afuera en la calle, que no había un control en la casa, la familia. Yo me acuerdo cuando a mí me agarra que yo estuve un mes estuve bajo esa brujería, bajo pacto. Ese mes mi familia, somos una familia grande, que vivimos en un terreno grande, y ahí en el pasillo. Y me acuerdo que, por lo que me dicen hoy, dice que mi abuela, mis tías, todos se querían ir a vivir al bajo del puente. El diablo le decía una voz que mi otra tía se encerró en la casa con candado, todo, porque dice el Ale, como está, dice, va a querer matar a todos. Y había muerto un perrito. Y decía, Lale ya empezó a matar, decía. Y era que el perrito murió. Vos estabas en un proceso de un pacto que te habían hecho a vos, o sea, una brujería. Entonces tus actitudes no eran normales, claro. digamos. Por eso tus familiares te tenían miedo. Claro, por eso. Claro, pensaban que yo, aparte cómo me veían, me dice, este nos va a matar a todos, si mirá cómo está. Yo estaba en la cama, no comía, no podía comer, no comía, no tenía ganas de comer, de tomar agua, me daban una gaseosa, algo, no. Me decían, te traemos un amigo o algo. O sea, eso es lo que vio mi familia conmigo, que lo experimentó, cosa que yo no recuerdo tampoco. Y a veces soy muy cuidadoso en contar las cosas porque es como que, voy a decir, flasheó. Y lo que estaba viviendo, lo que yo viví ahí fue muy feo, o sea, ver cosas muy feas. Una persona que era rebelde no tenía miedo a nada, pero ese proceso lo viví y lo viví con mi familia. Y ellos vieron cómo yo estaba, ellos vieron cómo estaba el Ale, cómo estaba yo. Y al ver ellos el cambio, al ver ellos que Dios cambió mi vida, ellos querían lo mismo, ellos querían también. Y yo le empecé a hablar, lo empecé a llevar a la iglesia. Todas las familias somos como, no sé, como 50. Y la tribu de Judá me parece que queda chico. Un colectivo sacamos con toda la familia de Alexia a la iglesia. Pero empezaron a venir. Sí, Dios lo empezó. Bueno, mi papá era el más duro. Más cerrado, sí. Más rebelde. Y Arielito. Un saludo grande, Arielito, cómo lo amo. Sí. Tu papá. Sí, bueno, él tiene, viste que él es manquito. Él tiene o sea, es manco porque tiene un escopetazo en una... sí, es lo que escucha. Tiene un escopetazo en la mano y le quedó la mano imposibilitada. Y con una sola mano, él es el líder, junto con Marcelito, de toda la parte logística para preparar las luces, las sillas. Y con una sola mano, trabaja más que yo con dos manos. Sí. Entonces... Él también se entregó al Señor con tu mamá y con toda tu familia. Y de pasar a ser una familia de maldición en el barrio, y están bendiciendo toda la parte de Monte del Olivo y Barrio Godoy, ¿no? Impresionante, y volvieron todos a casa. Sí, hoy ellos, o sea, había, dos de mis tíos que ellos eran los que oraban por nosotros, se juntaban, hacían oración por nosotros para que, como nos veían tan mal, tan perdidos, y que siempre le decían, mirá, al Ale le va a pasar algo, o a mi papá también. Y bueno, yo en el proceso ese que yo viví, que nunca lo conté, mi papá estuvo preso, tuvo ese mes, estuvo preso. Lo habían agarrado por la venta de drogas y lo metieron preso. O sea, mi mamá me tenía a mí como un niño, todo lo que estaba viviendo, y yo no entendía lo que me estaba pasando. Y que en todo eso me decía, si me dicen hoy que me mate, me iba a matar. Porque yo le decía a mi familia que no me tengan miedo, que nadie me tenga miedo por lo que yo estaba pasando. Que yo ya iba a salir de eso. Y mi papá ese mes estuvo preso. Y no estuvo él en el proceso ahí, porque lo llevaron preso. Y mi mamá estaba sufriendo, buscaban en iglesia, en lugares para que mi vida cambie. Y yo ahí, bueno... Dios cambió
cambió totalmente mi vida y ¿Te después acordás del primer día que te invité a evangelizar? Que yo me parecía que llevaba a la tribu judía, estaba más solo para evangelizar y te dije, che, vamos a evangelizar, ahí que vos en... eras chiquito. Sí, Y te dije, vamos a evangelizar y dijiste, bueno, va a haber una banda, era Claudito Bay y Alexi, nos vamos evangelizando el liceo. Y no solo, era en la zona tablada, entramos los dos solos, re guachines los dos, por es repartiendo verdad. los boletos, nos miraban todos. Decían, este está loco, pero nosotros dos evangelizamos. ¿Te acuerdas de esa experiencia? Sí, me Y Ale acuerdo. hacía poco que se iba a la iglesia. 2 días a la iglesia y ya lo saqué a evangelizar. ¿Viste? Yo había ido ese día en una motito que tenía una motito chiquita. Una onda era, ¿no? Sí. Se caía, Llegué, habla llegué lengua la moto, por fe Eliseo. llegué. No Sí. sabes lo que fue ese día, amigo. Ese día venía Lale con una motito y se escuchaba un ruido de un tornado, ¿viste? No, era una motito, una Honda. Una Vix. Una Vix. De la Sí. otra punta se vino a Tablada, a evangelizar. Qué pasión, qué fuego, ¿viste? Y entramos en los pasillos a evangelizar y en ese tiempo era Tablada. Sí. No se escuchaba tanto como ahora en Vía Honda, Villa Banana, Las Flores, era el barrio más complicado, era más Tablada. Cabin 9, no se escuchaba ninguno, era zona sur, la zona roja, como Ludueña hoy, Tablada. Y entramos los dos a evangelizar. La tuvimos que meter adentro de la moto porque así como estaba se la iban a hacer desaparecer. Pero vale un testimonio, una gran bendición de ver la transformación. Sí. Y lo que me gustaría que en ese proceso escuchaste la voz de Dios. Sí, sí. Sí, me acuerdo que yo entré un día a santuario y ya estaba cansado. Había ido a otras iglesias, pero me habían dicho andá a santuario y fui. Me decían ahí Dios va a tratar con tu vida. Los días viernes eran reuniones especiales y me acuerdo que ese día me tiré y me acuerdo que eran las 11 de la noche más o menos, y yo estaba llorando ahí todavía en el piso. Le dije, Señor, hoy cambiá mi vida, no quiero estar más así. No quiero volver a lo mismo, a estar igual. Yo todo eso había recibido me habían recibido un disparo y ese día fue donde escuché la voz de Dios, ahí en santuario, cuando pasé adelante al frente, que yo le pedí el cambio de transformación al Señor y Él quitó, yo sentía que cosas salían de mi espalda, cargas, por medio de lágrimas, empecé a llorar. Y no me quería ir, me quedé tirado ahí en el piso, me miraban y escuchaba yo que hablaban y decía, no, algo Dios está haciendo en la vida de ese chico, porque era chico. Y después me hablaron y así escuché la voz de Dios, ahí sentí que Dios no escuché una voz del cielo, nada, pero sentí dentro mío que algo estaba cambiando el Señor. Y después, cuando Dios transforma toda mi vida, todo, quiero volver de vuelta a lo mismo, rebelde. Y ahí, cuando recibo ese disparo, yo clamé a Dios, pero a fuego, a fuego. Empecé a gritar y dije, Señor, si hoy vos me sacás de este problema, yo no vuelvo más para atrás. Y hasta el día de hoy mi oración es esa. Señor, no quiero volver para atrás. Porque pude experimentar y muchos me dicen, vos te apartaste, te alejaste. No, porque mantengo una palabra y eso lo tenés que mantener en intimidad y en la oración. Sí, Señor, yo no quiero regresar para atrás, no quiero ser el mismo. Hoy, aunque otros regresen y lo tenga por moda, yo no quiero. Y esa fue la voz de Dios, la escuché 2 veces en ese sentido. Amén. Y sí, amigo, yo como hace un ratito hacíamos una broma y como vos decís, ¿no? Sí. Tener una manera también de estar en el Señor. Aceptar las oportunidades que nos da, como le dije al principio del primer programa, yo era 10 veces pródigo. Iba, venía. Y llegó un momento donde, como decía, lo agarrá, porque no te queda otra manera. Ya probamos todo, ¿no? Qué lindo es saber que lo que te ofrece el sistema nos llena nuestras vidas. Qué lindo es saber que lo que Dios nos está dando a nosotros
no se compara con nada. Yo le conté a ustedes que cuando me convierto en la cárcel de Pinedo, si yo, me conoció loco, te imaginas los presos, ya los torturé a todos. Pero cuando me convierto, lo único que anhelaba estaba en la presencia. Por eso por ahí yo le digo a mi esposa, le digo, los momentos más felices de mi vida fueron en mis primeros días de convertido, que es lo que vivo hoy en Cristo, porque no quería irme. O ese un preso que no se quiere ir, es como cuando Pablo y Sila cantaban y los presos lo oían y la cárcel le quedó toda abierta. Decime si un preso que la puerta se le abra no se quiere ir a la casa. Así me pasó a mí. Se me abrió la puerta y me dice, ¿tenés libertad? No, le digo, déjame una semanita más. No, te tenés que ir a tu casa. Porque anhelaba eso. Porque sentía que él estaba ahí. Porque veía las conversiones de la gente, veía a los directores cómo lloraban en la presencia de Dios, veía celadores, veía gente pródiga, veía hermanos abusadores quebrados, sicarios quebrados, ladrones quebrados, gente a los pies de Dios. Y esas experiencias con Dios, de orar y sentir que la lluvia de Dios, sentir que Él te abraza y que te ama, la experiencia de estar en la presencia de Dios no se compara con otra cosa, con nada. Por eso hay muchos que necesitan experimentar eso. Hay muchos que no solamente necesitan mover las manitos, hablar en lengua, sino el Padre está ahí. El Padre está golpeando a la puerta y Él te está llamando. Y el Padre, algo me encanta, chicos, que el Padre se movió en misericordia. Y quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuánto hace no nos movemos en misericordia? Y quiero dejarle esto. Si tú conoces a un pródigo, ¿por qué no te mueves en misericordia? Si tienes una amiga que se fue de la iglesia, si tienes un amigo que se fue de la iglesia, si tienes un padre que se fue de la iglesia, si vuelve a tu casa como volvía Leslie con la Biblia y toda la familia perdida, escuchando música, rock and roll, escuchando la renga, bailando, gritando, fumando, te mueves en misericordia con una persona que es hijo también. David lo tuvo para matar a Saúl, pero David lo vio y dijo, este es un ungido de Dios, pero estaba endemoniado el otro. Se movió en misericordia. Qué lindo decir, este es un hijo de Dios. ¿Cómo un hijo de Dios? Porque te mueves en misericordia. Iglesia, no deje de moverte en misericordia. Es como si no nos ponemos a decir, vos entrás a la iglesia, vos no entrás, vos tenés arito, no entrás. Vos te hiciste tatuaje, no entrás. Vos te teniste el pelo como... No entrás. Movete en misericordia. Me encanta que te tiñas el pelo, no importa, vas a llegar a que los que se tiñen el pelo. Me encanta que te hiciste tatuaje, vas a llegar ahí a ese lugar. Los piercing, va a llegar a ese lugar. Va a llegar. La palabra tiene que llegar. Porque tenemos un Padre que es rico en misericordia, hermanos. Con amor eterno te amó y te prolongó misericordia. Sentiste la misericordia. Hoy no es nueva la misericordia. Y así como la tuvo con Alexis, la tuvo con Eliseo, la tuvo con Claudio, la misericordia es una acción. La misericordia se mueve. Hoy se está moviendo en una cárcel, se está moviendo en las calles, se está moviendo en una plaza, se está moviendo en el hospital, dándole oxígeno a alguien que no lo tiene. La misericordia de Dios se está moviendo a favor de tu vida. Y la misericordia está con vos, que no tuviste un accidente, que estás vivo, que caminas, que respiras. Esa misericordia de Dios está encendiendo el fuego con nosotros, en medio de nosotros. ¿Ustedes la pueden sentir? ¿Recuerda el primer día que entramos a la iglesia? ¿Te abrazó alguien? ¿Te abrazó alguien? A mí me abrazó el Señor. También, iba así como Ale. Pasá adelante, haz lo que vos quieras, no me escapo más. Y acá estoy. ¿Puede ser que un abrazo vale más que 1000 palabras? Sí. Y preguntamos a todos los oyentes, ¿cuánto hace no abrazás a alguien con olor?
olor a Rexona, no, olor a Kevin, no. Alguien que hoy diga, esta es la misericordia, loco. Esta es la misericordia. Creo que estaba predicando en una de las villas y viene alguien con un olor a marihuana que me emborrachó a mí el olor. Lleno de alcohol y me abraza. Y empiezo a sentir el olor a alcohol. Olor a droga en él. Pero yo estaba abrazándolo y yo tenía alta camisa y alto... Pero me empezó a llorar y empecé a sentir que las lágrimas caían en mi camisa nueva. Y el Espíritu Santo me dice, usa misericordia. No me importa las que tenga. Y empiezo a caer la lágrima por mi camisa y el olor de este muchacho empieza a penetrar en en mi ropa, en mi camisa y a sentirlo y a oler y decir, esto es la misericordia. Y lloraba y decía, Claudio, yo he tenido plata, yo he tenido auto, he tenido moto, he tenido cargo bunque, he matado, pero nunca me han abrazado así. Misericordia. El Padre usó misericordia. ¿Qué estás haciendo con la misericordia? ¿Qué estás haciendo? Tremendo, amigo. Sí. No sé si quieren compartir algo. Sí, no, eso es tremendo cuando hemos salido a evangelizar los almuerzos y venían, amén, chicos así con olor amén, alcohol, con un día que no se bañaban y uno le daba ese abrazo como uno recibió y cómo se quebraban, amén. ¿Y cuánto están esperando el abrazo de afuera? Amén. ¿Cuántas personas están esperando un abrazo del Padre? Amén, que ese abrazo que no te mira los defectos. Amén, que ese abrazo que no le importa dónde vos estés. Amén, y es tremendo. Como un abrazo puede romper, quebranta, como decía Claudio. Y cuánto hemos puesto el hombro eso para que muchos han llorado nuestros hombros. Todo lo que tenemos en evangelismo hemos abrazado. Y es una experiencia hermosa porque no te interesa el olor, no hay olor. Amén. Solamente el amor de Dios lo podemos sentir como Él nos abraza a nosotros. Recordar de dónde nos sacó. Amén. Entonces por eso seguimos declarando la palabra, seguimos adelante. Porque sabemos que Él nos escogió, nos libró, no para nosotros. Amén. Es para los que están ahí afuera, que estaban igual que nosotros. Amén. Hay gente que está peor. ¿Cuántos testimonios hasta personas grandes que hemos experimentado, que hemos hablado? Y decía adicto a esto, no puedo salir, mujeres. Amén. Y uno le daba un abrazo, una palabra, o venían las chicas, las abrazaban y se quebrantaban. Y empezaba una transformación con el tiempo. ¿Cuántos que estamos en el grupo no hemos sido de esa manera? Amén. Entonces es tremendo el abrazo de un padre, esa es la paternidad, amén, de Dios, diciéndonos, amén, que somos hijos, que no nos interesa donde nos hayamos metido, donde nos hemos revolcado, no mira la mugre, Él automáticamente cambia tu vestidura, Él automáticamente cambia tu mentalidad, amén, porque ese es el amor del Padre, que te transforma. Sí, como dice también ahí la palabra, hay una parte que el Padre habla con el Hijo y el Padre le dice, Él estaba muerto. O sea, afuera estaba muerto, como habla la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en nuestra condición de vida estábamos muertos. Pero ahora vive y dice, hagamos fiesta, matemos al mejor becerro y hagamos algo especial para el que no se sienta, como hablamos, la falta de identidad afuera se siente muy fuerte, la falta de amor. Pero cuando venía al Padre, cuando venía al Señor, cuando ahí en tu condición, como yo también estaba sucio, hasta había veces que andaba descalzo, no veía cómo estaba. Y así te tenía el enemigo. Yo siempre hablo por mí. Pero cuando vos venís al Señor, Él te pone calzado nuevo, ropa nueva. Y eso es lo que el Señor hace, es un cambio de transformación. Y bueno, nosotros hoy podemos abrazar, podemos entender a aquellos chicos que están perdidos porque un día estábamos así y pasamos por ahí. Y hoy nos detenemos y que el Señor nos dé esa gracia y esa misericordia para abrazar a un chico de un barrio. Como vemos muchas veces, Dios te tiene que frenar en la bici, en la moto, en el auto, donde esté. Si Dios te lo dio, si Dios te lo entregó, Dios te entregó la llave de una casa, ponele para que le abra la puerta a alguien y decir, sentate. Hoy voy a actuar en misericordia como el buen samaritano. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y justo se me viene esta experiencia, que estábamos predicando y se escuchaba la voz fuerte.
dentro de la villa. Y la gente que llevaba su dinero, su plata a comprar adicción. Y de repente llegaba un arrepentimiento en la persona. Sí. Y cuando iba a comprar droga se volvía para atrás. Y volvía corriendo donde estábamos nosotros y decía, no puedo comprar droga. Necesito el amor de Dios. Necesito el abrazo de Dios. Pero Dios me perdonará. Pero Dios me va a abrazar. Pero Dios me va a restaurar. Yo quiero salir de esto. Y ahí está la iglesia. La iglesia no está en cuatro paredes. La iglesia no está dentro de un templo. Ahí está la iglesia. Nosotros somos iglesia. Somos las luces. Tenemos los dos brazos del Padre para decir, hijo, te estuve esperando. Hijo, hoy hay fiesta en los cielos por vos. Y renunciar a decir, no quiero consumir, no quiero vivir más así y morir a esos deseos y abrazar y decir, este que estaba perdido y hoy vive. Alegrémonos por los que vuelven. Alegrémonos por los que están caminando, regresando. Alegrémonos por aquellos que están recibiendo un abrazo. Hoy es un día de reflexión, pero sobre todo de practicar la hospitalidad y la misericordia. Porque si vuelve y Dios le devuelve los dones, los talentos, no te pongas celoso ni envidioso, ni te enojes como el hijo mayor, que eso es otra cosa. Usa misericordia de Dios. Bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos recibirán la misericordia. Misericordia quiero. Que tú uses la misericordia de Dios en este día. En un estado diga, en un estado ponga, Dios te ama. En tu perfil, en un amigo, en una visita, en un presente, en un abrazo, en una invitación. Hoy use la misericordia de Dios. Use tu mano para abrazar, use tu mano para bendecir a alguien. ¿Querés decirle algo a alguien? ¿Querés saludar? Enviarle una palabra a alguien, decirlo, no hay problema. Sí, agradecerte, Claudio, a vos por siempre tener ese corazón apasionado con todo y lo que tenés, siempre estás ahí, al latente de todo, cuando a uno siempre, no solamente estás cuando falta algo económico, sino que siempre está ese abrazo que vos impartís, que vos hablás tanto, siempre está en nosotros, y nosotros como jóvenes siempre lo necesitamos, siempre ese saludo, esa llamada siempre a nosotros nos ha levantado, no tenga la menor duda de que eso siempre a nosotros nos levanta como jóvenes. Y la juventud te necesita mucho de ese fuego y de esa impartición, porque muchos lo tienen acá, pero no lo dan a otro, y vos sos una persona que siempre vas, te metés, incentivás, inspirás a otro, y sos una inspiración muy grande para nosotros, que eso es lo que nos activó y nos enseña a seguir, a avanzar, a no mirar para atrás, y eso la verdad que para mí es un claro ejemplo, y es un mentor, siempre te lo digo, detrás de cámara, de cualquier cosa, siempre te lo voy a decir. Soy a veces medio calladito, pero eso yo lo miro, observo mucho eso en vos, y la pasión, que siempre todo lo que haces lo haces a cambio de nada. Así que, y bueno, inspirarlo a los que están del otro lado, que nosotros hoy Dios nos cambió, nos transformó la vida, nos transformó eso que llevábamos dentro del Señor, nos sacó todo lo que nos hacía daño, y yo pude perdonar también a mi familia, pude pedirle perdón, hoy podemos experimentar la gracia y ese amor del Señor, y el Señor lo puede hacer con la persona que está del otro lado, Él también lo puede hacer, Él cambia, Él transforma, lo hizo conmigo y lo puede
también hacer con cualquier persona, con cualquier pródigo. Y bueno, volvé a casa, que en la casa del Padre hay abundancia de pan, hay cambio, y el Señor tiene algo nuevo para los jóvenes. El Señor tiene algo nuevo, sea un deportista, sea un empresario, sea alguien que está en la calle. El Señor puede restituir y transformar y te puede devolver 100 veces más de lo que perdiste. Amén. Y saludar amén a la audiencia, a cada uno de los hermanos. Y sí, amén. Así como más, no hay mucho que decir, solamente ver a nuestras personas acá en este lugar, que poder también ser vos. Amén. El día de mañana que el Señor te ponga en este lugar. Amén.